¿Por qué Dios creó al hombre? Él necesitaba crear al hombre. Entonces, ¿por qué lo creó? Por amor. Él crea al hombre. Primero, Él nos crea para que nosotros seamos felices. Él quiere compartir su dicha, su felicidad, sus dones. Y entonces crea a un ser humano y lo hace sus hijos. Dios nos regala ese don, el don de la vida. Nos lo regala. Por eso, ¿la vida es nuestra? No, la vida es un regalo de Dios. Por eso la iglesia, que es seguimiento de Cristo, se opone al aborto. Porque el aborto, ¿qué cosa es? El término de una vida. Y se opone a la eutanasia. ¿Por qué? Porque la eutanasia también es el término de una vida. Nosotros no somos quién. Nosotros no somos el dueño de la viña. Nosotros no somos los dueños de la vida. Entonces, Él quiere compartir su dicha con todos nosotros. Y nos ha creado para eso. Primero nos creó para ser eternos. Él no nos creó para morir, pero nosotros nos buscamos la muerte. Y si tú te buscas la muerte, encuentras la muerte. Porque Él, como somos sus hijos, nos creó libres. Nosotros no somos títeres de Dios, somos creación de Dios, pero al mismo tiempo nos exaltó a ser sus hijos, a heredar un reino de los cielos, de Él, su reino. Nos hizo parte de su familia, señores. El bautismo nos hace ser parte de la familia de Dios. Ahora podemos decir que es el bautismo, es hacernos parte de la familia de Dios. Entonces, nos hizo semejante a Él, ¿en qué? Él no tiene cuerpo. ¿En qué nos hizo semejante a Él? En el espíritu. ¿Y cómo es nuestro espíritu? Acabo de decir eso. Libre. Él nos hizo libre. Nos dio para que no. Por lo tanto, Él nos hizo ser responsables. Porque esa libertad conlleva una responsabilidad. Es un camino de doble vía. Yo tengo derechos porque tengo obligaciones. No es todo derecho, no, tengo obligaciones. Yo soy libre, pero tengo que... Mi libertad tiene un límite. ¿Cómo se llama la libertad sin límite? Libertinaje. Él no nos creó para el libertinaje. Tú no resuelves un mal con otro mal. No, eso no nos enseña la iglesia. Tú resuelves el mal con el bien. No creando muertos. No, pues por eso. Pero si una persona no quiere un hijo, pues dalo. ¿Cuántos matrimonios están llorando porque no tienen hijos y van a pedir hijos para adoptar y no hay hijos para adoptar? No hay hijos para adoptar. Hablamos, la pandemia, ¿cuánto mató? Millones. ¿Cuánto en Estados Unidos? 1 millón. 2 millones. No llegó. 1 millón y algo. Hace los 2 millones. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos asesinamos el año a través del aborto? Yo oí que ya en el año Se triplica los millones. ¿Se triplica? Se triplica. Miren, en Estados Unidos, no sé el registro exacto, se supone que más de 20 millones. Miren, ahora en estas elecciones hay una enmienda 4 que dice, quieren ampliar el periodo. En la Florida es legal adoptar y en todos Estados Unidos es legal adoptar. Lo que quieren es extenderla. Claro. Quiere extenderla que llegue hasta los 9 meses y hasta posible después del nacimiento. Y eso es quien lo ve bien.
en la convención del Partido Demócrata que fue en Chicago y fue el obispo a bendecirla, el cardenal de Chicago, en el parque se estaban haciendo abortos con una clínica de aborto ambulante de una guagua. Yo a veces lo he hecho, veo a una muchacha muy bonita enseñando su forma. Ay, Señor, protégeme. Ay, sí, ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Por qué? Porque la tentación está siempre presente. Vean todo esto. Es decir, son herramientas que la iglesia nos ha dado para... Porque si tú vas a una batalla, ¿verdad? Y tú sabes que el enemigo es más fuerte que tú, ¿qué hacían la antigüedad? Primero que llevan en la mano. Espada. Una espada. ¿Y qué llevan en la otra mano? El escudo. El escudo, pues si te tiran un espadazo. Y después, ¿cómo se vestían? Pues, Con una malla. Con la coraza. Para que si el escudo se te fue, te dio tienes un casco, como vas en el ejército, que se ponen los soldados, se ponen, ¿verdad? Un chaleco antibala, tienes que tener algo. Pues esos son los sacramentos. Eso es lo que Cristo ha creado por nosotros para darnos gracia. ¿Qué gracia nos da Cristo en los sacramentos? ¿Quién inventó los sacramentos? Cristo. Cristo fue quien inventó los sacramentos. No la iglesia, Cristo. Se lo dio a la iglesia. Entonces, en la boda de Caná, pues él santificó el matrimonio, así no fue. Entonces, los sacramentos, ¿qué tipo de gracia te dan? Santificación. La santificación. ¿Quién da la santificación? Cristo. ¿A través de quién? El sacerdote. ¿Quién da la gracia? Dios, ¿a través de quién? Cristo Santo. Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. No el sacerdote, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando en persona Christi. Es Cristo. Actuamos en nombre de Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos su corazón. ¿Por qué? ¿Alguien tiene un crucifijo? ¿Cómo está Cristo aquí? ¿Cómo están sus manos? Clavadas. Más que abiertas. ¿Están qué? Clavada. Clavadas. ¿Él puede mover sus manos? No. ¿Cómo están sus pies? Clavado también. ¿Él puede mover sus pies? No. ¿Cómo está su pecho? Abierto. Abierto. ¿Por qué está abierto? Por el lanzazo que le metieron. ¿Verdad? Llegó al corazón. ¿Y del corazón qué salió? Sangre y agua. El lanzazo a Cristo. Sale el agua. El recipiente más, el único recipiente grande que tiene el sistema sanguíneo, ¿cuál es? El corazón. El corazón. La sangre que está en el corazón está estática, como está diciendo el hermano. Entonces esa sangre se ha coagulado en la parte de abajo y queda el suelo en la parte de arriba. Señores, es la evidencia de que Cristo está muerto. Esa es la evidencia científica que nos llega hasta hoy, que nos da la Biblia, de que Cristo murió. Porque hay que decir, no, Cristo se hizo el muerto y después revivió. No, Cristo murió. A un romano no se le iba vivo a nadie. Eran expertos en asesinar gente. Y esa sangre con agua, que no es agua, que es el suero, pero parece agua, ¿verdad? Es la evidencia científica de que Cristo, ese cuerpo, está muerto. Es importante que Cristo esté muerto, porque Cristo, si Cristo no está muerto, entonces Cristo no puede vencer a la muerte.
Porque para vencer a la muerte, tú tienes que estar muerto. Vencer es vencer a la muerte. Fíjense, y nadie, ningún profeta, nadie, ¿verdad? En toda la historia de la humanidad ha vencido a la muerte excepto Cristo. Por eso nosotros seguimos. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. de nada serviría a nuestra fe. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivamos en este mundo, estamos sometidos ¿a quién? En este mundo. Al diablo. Al diablo. ¿Quién es el príncipe del mundo? El diablo. El diablo. Cristo no. Acuérdense que Cristo dijo, mi reino No es este mundo. Entonces él no es el príncipe del mundo. Nosotros estamos en esta vida y tenemos que morir. Porque si nosotros no morimos, ¿qué? No resucitamos. No resucitamos. Tenemos que dar ese paso. ¿Ok? Bueno. Entonces, así que, ¿cuándo empezamos a ser cristianos? Cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? ¿Okay? Que es la herencia que nosotros tenemos de el hombre. Es la herencia que recibimos desde Adán. Que esa herencia es una herida, porque el pecado es una herida que nosotros hacemos a nuestra alma. Nuestra alma sangra por nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sangra por esa herida. Y el pecado, que es la herida, es sanada en el bautismo. Pero ¿qué pasó cuando tú tienes una herida y sana? Queda la cicatriz. Queda la cicatriz. Entonces acuérdense que nosotros tenemos esa cicatriz, que llamamos como, ¿se acuerdan que yo les dije? La concupiscencia, que es nuestra tendencia al mal. Somos ladrillos que formamos ese templo grande que se llama. ¿Y quién es la piedra angular de esa iglesia? Por eso somos cristianos. Entonces, ¿qué cosa es el bautismo? Quiero decir, para que entendamos, que el bautismo es nuestra acta de nacimiento a la fe. Y el agua que nos bautiza el diácono o el presbítero o el obispo, ¿verdad? O hasta el papa, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué es el agua? ¿Por qué se usa el agua? Lo más importante que hace el agua. ¿Qué es lo que va a destruir el bautismo en nosotros? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Lo mismo que traemos de... ¿Una liga con quién? Con el diablo, con el contrario a Dios, con el enemigo de Dios. Entonces el agua sana, el agua purifica, el agua limpia. ¿No me dijeron una cosa? El agua da vida, porque sin agua no hay vida. Esa vida que Dios nos dio desde la creación, el diablo vino con su astucia, ¿verdad? ¿A través de quién? De la serpiente. ¿Y por qué la serpiente? Si es una cosa temible. La serpiente es un animal tan repulsivo. La serpiente. Eso es lo que yo iba a decir. Génesis 3, 1. Porque de todos los animales es que La más astuta. es el más astuto. Acuérdense, De verdad. es el más astuto. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo cuando viene a picarte, a morderte, no viene a vacilar. Él trae sus mejores armas. ¿Convirtió a la serpiente? En un dragón. En el dragón de 7 cabezas y no sé cuántas. Eso es lo que estamos enfrentando. Es una lucha que solo tú no puedes enfrentes a el mal. Porque nomás eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Que se puso a dialogar con la serpiente. Y cuando tú dialogas con el mal, caes. Bueno,
Está claro el bautismo, lo que hace el bautismo. ¿Okay? Esa agua nos bendice y esa agua al mismo tiempo va a destruir en nosotros cualquier liga que tengamos. Pues más, fíjate por qué se usa el agua. Una muchacha que hace poco me preguntó, ¿por qué es necesario que yo pertenezca a la Iglesia Católica? Y yo le dije, miren, nosotros estamos frente a una gran montaña muy alta. Tú tienes dos caminos, o vas en un helicóptero, o vas a Pechipelú, si vas, te vas a arañar, ¿y qué pasa? Que te va a decaer. La Iglesia Católica te lleva a la cima de la montaña en helicóptero. Te la hace fácil. ¿Cómo te hace fácil la Iglesia Católica que fue inventada por Cristo para que tú llegues fácilmente al cielo? ¿Qué podemos descubrir? ¿Qué nos ayudó Cristo al hacer su iglesia? ¿Para qué? Sí, dejó su palabra, pero hizo algo más. Ajá. Dígalo bien alto para que lo escuchen. Los sacramentos. Los sacramentos. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Y qué cosas son los sacramentos? Son signos visibles. Fíjense que el agua es un signo visible, ¿no? Empezó en el Jordán con... ¿Quién fue el primero que empezó bautizando? Juan el Bautista, de ahí viene el nombre, ¿no? Usaba el agua. Pero era un bautismo de arrepentimiento. No era un bautismo de restauración de vida, como el de Cristo, ¿no? Ok. ¿Cuál es la fórmula que se usa cuando yo bautizo? ¿En quién yo bautizo? Con el agua que se derrama en la cabeza. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro bautismo, eso nos hace hijos de Dios, nos restauró lo que habíamos perdido en el paraíso. En el paraíso perdimos nuestra dignidad de hijo de Dios. Cristo nos la restituye en el bautismo, ¿verdad? Después nos hace hermanos de Jesús. Él es el primogénito, es el primero. ¿Por qué? Porque Él nos va marcando el camino. Yo soy el camino, el primero que resucitó es Él, ¿verdad? Somos hermanos de Jesús, hijo del Padre, es el hijo primogénito. Primogénito quiere decir el primero. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál es la insignia del cristiano? La cruz. La señal de la cruz. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué nosotros llamamos ese signo de muerte para los paganos? ¿Qué representa para nosotros? Lo que Luz acaba de decir después, ¿cuál fue nuestro querigma? ¿Que Cristo qué? El Padre, el Hijo. Que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera subido a la cruz, Cristo no hubiera muerto. Y si Cristo no hubiera muerto, Cristo no hubiera resucitado y no hubiera vencido a la muerte. Por eso es el signo más importante de nosotros los cristianos, la cruz. Los documentos Q, la palabra Q viene de una palabra alemana que dice Kele. El primer evangelio que se escribió fue Marco. ¿Por qué se escribió el primer evangelio de Marco? Porque él era el escritor de San Pedro. El escritor de San Pedro. ¿En qué año se escribió el evangelio de Marco? Por los años 40 y pico, a 50. Cuando principalmente Pedro estaba ¿en dónde? En Roma. Y ahí Marco, ese es un evangelio dedicado principalmente a los romanos. El primero. Pero decimos que ¿qué pasó del año 33 al año 40 y pico, 50 en que Marco escribe? ¿De dónde sacaba la gente la información sobre Jesús, sobre la cual Marco va a sacar también información? Que son estos documentos Q. Que veamos ¿qué cosas son los documentos Q? Mire, los documentos Q
son los dichos de Jesús que el pueblo había guardado en su corazón. Entonces, Marcos cuando va a escribir dice, es verdad que Cristo dijo, bienaventurados son los pobres porque ellos heredarán la tierra. Pedro, sí, es verdad que Cristo dijo. Son los dichos que el pueblo había recogido esos 15, 20 años antes. Y por eso todos los evangelios toman de las fuentes Q o documentos Q, que quiere decir fuente. Las anécdotas de Jesús, que el pueblo, la iglesia, había guardado, y lo que ellos se transmitían es la tradición. Lo primero que existe en la iglesia es la tradición, que es lo que, no, Cristo dijo esto porque yo lo oí. Son los testigos presenciales, que entonces aportan esa riqueza. ¿Ven qué cosa más maravillosa? Era una Biblia hablada. Una Biblia hablada. Lo más maravilloso es cómo es posible que toda esa iglesia se acordara de los dichos y los hechos de Jesús. ¿Quién los movía? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Tienen autor? No. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. ¿Y quién? Y la iglesia. Y la iglesia. Es la aportación de la iglesia primitiva. Que gracias a esa aportación, entonces Marcos, corroborándolo con Pedro, escribe su evangelio. Y entonces todo lo demás escribe. Marcos escribe por los años 40 y pico, 50. El siguiente evangelio, ¿cuál es? No. Mateo. ¿A quién va dirigido? Ya sabemos a quién dirige Marcos el evangelio. A los romanos. A los romanos. ¿A quién dirige Mateo su evangelio? A los gentiles. No. A los judíos. Escribe inclusive en arameo. Es el único evangelio que está escrito en arameo. Porque está escrito para los hebreos. ¿Okay? Pero él se ayuda entonces con el evangelio de Marcos y con la fuente Q. Fe es confiarme a la misericordia de Dios. Y esa fe, ¿quién da la fe? Es una fe. ¿Qué cosa es una? La fe, hay tres que vienen de Dios. Se llaman virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Fe es confiar en lo que no se ve, ¿verdad? Esperanza es esperar lo que se cree, ¿verdad? Y caridad, ¿qué cosa es? El amor. El amor es la caridad. Caridad es dar. Dar sin esperar. ¿Eso de dónde viene? De Dios. Por lo tanto, hay que pedirlo. Si tú no pides la fe a Dios, pues estás sembrando en la oscuridad. Tú tienes que pedir a Dios que te ayude. ¿Cómo? Señor, dame fe. Hazme creer en ti. Dame el Espíritu Santo para fortalecer mi fe, porque yo vacilo, porque tengo miedo. Entonces es una virtud que hay que pedir, la fe. Creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. ¿Por qué? Porque siempre yo soy un ser limitado. Acuérdense, nosotros somos seres limitados, dependientes de la misericordia de Dios. Pide la vida eterna, pide, Señor, dame fe para llegar a tener la vida eterna, porque yo sé que yo estoy de paso. Dame la vida eterna, dame la fe para estar contigo en tu presencia, Señor. Eso es lo que tenemos que pedir.